Sean bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión del mes de septiembre, que como hemos venido diciendo, hemos dedicado a la poesía por completo. Todo el mes de septiembre han sido presentaciones de libros de poesía. Nos parecía una apuesta, aunque arriesgada, muy necesaria, porque hay que visibilizar este género que para nosotros es tan importante y que para Caballero Bonal era el principal, el primordial. Así que hoy sería el último día, ya en octubre tenemos otras actividades diferentes, porque además empezamos con la feria del libro y tenemos talleres. Vamos a cambiar un poco la rodadura de la fundación, pero hoy es el último día de poesía y tenemos mucho gusto de recibir a Alejandro Pérez Guillén, que en esta casa es habitual. A él le gusta elegir esta fundación para presentar sus libros y nosotros encantados de que nos dirija. Y además viene acompañado de dos personas a las que tenemos muchísimo cariño. A la derecha del todo, José Antonio Ruiz Cabezuelo, con el que me une una larga amistad y sé que es muy amigo de Alejandro y que conoce muy bien no solamente al poeta, sino también a la persona, lo cual en algunos casos es muy interesante porque nos da otras facetas del autor, no solamente nos habla del que escribe, sino también del que vive, del que siente, la persona que está detrás de ese personaje que escribe. Y en el centro nuestra amiga Isabel de Rueda, enorme poeta, con una sensibilidad fuera de lo común y que sé que va a presentar este libro de una manera, como ella sabe, delicada, pero a la vez con rigor y con prestancia, con fuerza, porque ella tiene dentro un mundo ella se la ve como muy sencilla, pero tiene un mundo muy complicado dentro, muy complicado en el buen sentido, en el sentido de que tiene mucho mundo, muchas palabras. No sé, yo la encuentro una persona que tiene un peso dentro, que si tú rascas, ahí hay mucho que descubrir. Un pozo de sabiduría y de sentimentalidad y de... En fin. Y este libro, Descifrarte, no voy a decir nada más de él que lo que está en la portada. Un libro que habla directamente al corazón. Hay poesía, hemos tenido poesía en este mes, que era más intelectual quizás, pero esta poesía es una poesía que va al corazón, lo dice desde la portada y lo dice también en el comentario que está en contraportada, y a pesar de que descifrarte podría ser una palabra que nos llevara a pensar en la parte racional, el descifrar, el pensar, el repensar, el analizar. Con todo y con eso, yo creo que es un juego que hace con nosotros Alejandro, es una especie de, no de engaño, pero sí para hacernos pensar, porque en realidad lo que él va a dirigirnos es al corazón, directamente. Es una poesía que alude al corazón, al sentimiento. Y eso creo que es lo que vamos a ver hoy. No digo más nada, que tienen dos presentadores, no más ni nada menos. Le paso primero a José Antonio, que va a introducir. Tiene muy largo. Pues, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Caballero Bonal y muy especialmente a su directora Pepa Parra, eterna amiga y compañera de mucho caminar, a Isabel y sobre todo a Alejandro. Ale, ya van dos, a la tercera presentación la patentamos y cobramos, Mil gracias por confiar plenamente de nuevo en mí para esta presentación del autor. Me voy a centrar en la somera descripción de su persona y personalidad, ya que del libro se encargará él, ya que le corresponde el honor y privilegio por ser el perfecto conocedor del mismo. Y por supuesto a todos y a todas ustedes agradecerles su presencia y asistencia. Esto no tendría ningún sentido sin ella. La última vez que nos vimos, hace ya 4 años, en 2021, los tapabocas entorpecían la comunicación de la palabra, pero Alejandro acortó caminos y fue directo al corazón, con su anterior libro, Desnudarte o el arte de caminar sin ropa. Y parece que le gusta el des, y hoy nos presenta su nuevo libro, Descifrarte.
Mucho ha llovido desde entonces, o quizá no tanto como debiera, pero os puedo decir que él no ha perdido el tiempo. Sigue desnudando y sobre todo descifrando el amor con su pareja, con su hijo, con su familia y amigos en redes sociales. La verdad, aún no sé cómo no te han bloqueado ya el Facebook, pues no tienes reparos para ello. Al finalizar el acto, tienes unas pocas de visitas más en tus perfiles buscando desnudos, sobre todo de voyeres de las letras. Esta práctica la realiza, lo mismo en solitario, plácidamente en el remanso de un río, mientras el agua aviva el líbido de la lectura, que en pareja por cualquier rincón de España, que con su hijo mostrándolo al mundo, como con grupos de amigos que por doquier lo han llevado desde Tenerife hasta Praga, pasando por su soñada Grecia. Por cierto, en los viajes prueba todos los dulces típicos de la ciudad que visita, todos los habidos y por haber. ¿Qué? Alejandro, que te delatan las fotos. Pero no se nota, ¿eh? Pero no, está un tío en forma. Mejor con la boca llena. Exactamente. Antiguamente se diría viaja más que el baúl de la Piqué. ¡Qué mayor estoy! Bueno, me modernizo. Y diré que viaja más que el iPhone de Britney Spears. Como embajador gaditano, benalupense, me hubiera costado más decirlo de las letras, no me consta que lo reciban en esos lugares a los que visita con bombo y platillo la correspondiente corte municipal, pero sí abre todas las puertas de cada una de las librerías de la ciudad. Creo que no es solo curiosidad, y hay algo de cotilleo también. Va buscando si sus libros están allí expuestos. Alejandro Pérez Guillén, por si aún queda alguien que no lo conozca, nace en Benalús, Casavieja, en 1973. Pueblo de la serranía de la provincia de Cádiz, de cariz alternativo y revolucionario, contra lo establecido, contra el sistema que oprime y contra todo aquel que no permite la libertad del ser humano. Este nacimiento marca la cosmovisión del autor y le cala hasta los huesos. Se licencia en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y actualmente trabaja como responsable de la Biblioteca Municipal y animador cultural de su localidad. Padre ya de 10 churumbeles literarios y uno humano también, que descalzos juegan y corretean entre las blancas calles de su pueblo, llamando a las aldabas de las entreabiertas casapuertas para buscar la atención de los vecinos. Al igual que Alejandro, llama a la puerta de los corazones de cada uno de sus potenciales lectores, y que al llegar la noche, cansados de tanto trasiego de aquí para allá, vuelven al resguardo y calidez del hogar entre las estanterías de la biblioteca que custodia y mima este escritor que hoy viene a presentar su obra en Benalús, Casavieja. Da forma a diversos libros, que desde aquel primer retoño que ve la luz denominado Entrevista con la Palabra en 1997, ha creado títulos entre los cuales podemos mencionar Sueños de hadas y nadas en 2003 hasta Sol de invierno contra la borrasca 2018, junto con otros libros de relatos y de prosa poética. Ejerce como crítico literario y ha sido columnista del Diario de Cádiz y actualmente es director de colecciones Autores Contemporáneos, serie Poesía y otras poesías de Ediciones Alfaro. En estos años que han transcurrido, un hecho notable ha marcado los días de Alejandro: la inexorable subida al cielo para seguir desde allí escribiendo Carnaval de don José Luis Pérez Ruiz, el Santo, padre de nuestro poeta, del cual ha heredado la sencillez, humildad, bondad y buen hacer en la vida. Sin tener el gusto, lujo y placer de conocerlo personalmente, no me hizo falta ver cuál era su carisma. Al acudir a su homenaje, más de la mitad del pueblo allí se congregó y acudió de forma masiva. Y se palpaba en el ambiente el más que merecido respeto, honor y consideración hacia aquel maestro de escuela de pueblo que había calado hondo en la vida de muchos y al que tenían de ejemplo. Además, que configuró una gloriosa época del carnaval. Sus letras siguen vivas en el corazón y mente del pueblo
que lo ha homenajeado como mejor sabe hacerlo, emborronando letras hasta quedar plasmadas como reconocimiento y honor en un libro llamado Carnaval con alma de pueblo. Para mí, Alejandro, ahora tienes a otro santo más de cara, que te cuida y vigila desde allá arriba, orgulloso del buen hacer literario y sobre todo de la vida de su hijo Alejandro. Aunque el hecho es motivo de tristeza, Alejandro no pierde en ningún momento la sonrisa eterna a la vida que tanto le caracteriza, que la aflora sin razón ni pretensión alguna, y que no hace nada por contenerla, por lo que la deja soñar al exterior, saltando desde su amplio corazón. Así se muestra Alejandro, espontáneo y directo, de sentimientos claros y emociones ancladas en su corazón, y en unos sólidos valores de amistad, compañerismo, bondad y en unas cualidades muy armadas en su ser como son la generosidad, la simpatía, la entrega y la sensibilidad. Cumple también este periodo los 50 años de nacimiento. Yo diría que casi de escritura. Vino al mundo con una libreta y un boli bajo el brazo, además del perceptivo pan. Y como peculiaridad, en las fotos de la celebración cambia y pone las cifras al revés, y así mantiene y muestra al niño interior de 5 años que tanto le gusta sacar a pasear, a jugar junto a su familia y amigos que lo celebran con dicha y alegría. El autor, por tanto, sigue siendo curtido por la vida misma, con regusto de placer por el vivir diario y por aquellos pequeños éxitos cotidianos vitales que todos tenemos, pero de los cuales Alejandro es maestro en paladear y degustar con la sabiduría y simpleza con la que se maneja la vida. Y como no se guarda nada para sí mismo, deja salir su simpatía natural y espontánea que envuelve lo que antecede al poeta y amigo que hoy vengo a presentar. Pero solo es el preludio de su gran corazón, que plasma no solo en cada uno de sus versos y escritos, sino en cada una de sus acciones y de su paso en el caminar diario. Este amor es solo comparable al amor que profesa y manifiesta sin pudor ni reparo a su hijo y a su actual amada pareja, complemento que sincroniza y completa la vida de Alejandro a la perfección, y que al igual que él tiene el don de la escritura entre sus manos, entre otras muchas cualidades. Los dos han venido a conformar el círculo perfecto para canalizar toda la sensibilidad que el autor desarrolla en cada uno de sus libros. Escritor empedernido por vocación, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pone a su servicio y al servicio de los demás el lápiz y el papel para hacer aflorar sus letras por el simple hecho de jugar con ellas, para entrelazar palabras, emociones, sentimientos, con una finura cual cirujano sutura un corazón. Descifrador oficial del reino, de las palabras que saben extraer del meollo de la prosa y la poesía en cada uno de sus encuentros, de sus vivencias, de sus manifestaciones, de sus viajes, en definitiva, de su cotidianidad. Donde lo mismo viaja por la emoción, rozando el alma, que se para a contemplar el sutil vuelo de una mariposa, expresión sublime del amor. Pues él cree en una eternidad siempre presente, allí donde se halla ahora el santo y donde se disipa el dolor y el sufrimiento al conectar con las mayores purezas del corazón. Como decía el famoso autor, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Estoy plenamente convencido que Alejandro ha cubierto con éxito sobrado la parte más difícil. Y hasta aquí estas letras que dan un atisbo de la personalidad de Alejandro en los diversos personajes que le ha tocado interpretar en esta obra de teatro llamado Vida, la cual pasa viajando para el enriquecimiento de su alma y de sus textos. Alejandro, estamos y estoy a tu disposición para que una vez más nos sorprenda descifrando el alma y el corazón que quedan a buen recaudo en tus cálidos versos. Micro. Bueno, buenas tardes.
presentar el nuevo libro de Alejandro Pérez Guillén. Un poeta profuso, con una vasta y ya dilatada trayectoria, un poeta apasionado, permanentemente volcánico, como así lo definió Francisco Javier Illán, con una energía desbordante, bibliotecario, filólogo, viajero. Ante todo, un amigo. Un buen amigo que desde Benaluz Casavieja nos ha traído este descifrarte. Un poemario que yo he tenido el gusto y el placer de prologar. La celebración del amor en un libro luminoso, confesional, intimista, donde vemos como la ternura, la sensualidad, la pasión se va filtrando poco a poco, va manando en cada verso, en cada sílaba, en cada letra que contiene este libro que hoy presentamos. Un libro de poema que no deja de ser en el fondo una búsqueda, una reflexión sobre el amor y sus dones. Y ahora voy a leeros el prólogo que le escribí y que lo titulé así, El amor y sus dones. Contemplar el mundo bajo la piel de la persona amada, desvestirse y así, desnudo, amasar el pan tierno de las palabras. Es la valiente propuesta de este libro de poesía que el lector tiene entre sus manos. Y digo valiente porque hablar de ese hondo y profundo sentimiento que produce el amor en su concepto más puro, filosóficamente hablando, no deja de ser siempre un acto revolucionario. Aún más en estos tiempos de usar y tirar, en el que impera lo meramente físico, rentable y utilitario. Un poemario donde vemos cómo Afrodita y Eros se aunan verso a verso en una lírica donde el agua, las fuentes y otros elementos vitales de la naturaleza van penetrando como las suaves notas de un laúd por las 5 partes que lo contienen. Y en el que el pulso del poeta se desvela como en una casida árabe, reminiscencia tal vez de esa lírica tradicional andalusí, llenando de sabiduría, sensualidad y belleza la totalidad del mismo. Así, a través de la metáfora y del uso altamente simbólico de las palabras, se observa cómo el yo poético, a través del amor, se va descubriendo a sí mismo en otros territorios del conocimiento. Ahí, bajo la piel, he contemplado el mundo y he encontrado escrito este poema. Descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo, pero también el hallazgo de la poesía a través de la amada, porque el amor, si es algo, entre otras muchas cosas, es una fuente de conocimiento y de sabiduría, parece que quisiera decirnos el poeta de Benalú. En el banquete, nos dice Platón, existen 3 clases diferenciadas de amor. El amor físico, que solo tendría que ver con Eros y el deseo sexual, y el amor del alma, o el llamado amor platónico, donde no existe ni se desea el contacto físico. Y otro tipo de amor que, según el filósofo griego, sería el amor perfecto, siendo este una mezcla equilibrada de ambos. Hay que decir que este libro de Alejandro participa de esta última clase de amor. Es tu vientre un cuenco de frutas desatadas, es tu seso un jilguero intranquilo que abandona la paz aburrida del nido. O en este otro donde aparece esa antigua idea de destino que decían los griegos, el destino visto como esa imperiosa fuerza de la que ni tan siquiera los dioses pueden escapar. Tarde o temprano habría dado contigo. No hay otra forma de taparle la boca al corazón. Hoy también sabemos que el corazón era la única víscera que los egipcios dejaban en el interior de las momias como centro necesario al cuerpo para la eternidad. El corazón y su identificación con el sol, como así en muchas culturas milenarias,
con la siembra y la cosecha. Metafóricamente hablando, es esa la reflexión que trasciende de muchos de los poemas de los 50 que contiene este libro. Un poemario que, como ya dije antes, se estructura en 5 partes diferenciadas, 5 partes donde siempre, y como nexo común, aparece el corazón como núcleo, como asidero y hombro contra las adversidades, pero también como asombro y puertas del conocimiento. Colocar las tildes del amor sobre el asombro, nos dice el poeta, sabiendo desde el inicio que el amor, es una llama frágil que hay que proteger, pese al vértigo que produce el paso cambiante del tiempo. La arquitectura del verso blanco, en decasílabos y hectasílabos en su mayoría, esa sutileza de palabras escogidas desde la intuición, palabras que se alinean, que se juntan y encajan al servicio de esa música sagrada e intuitiva que solo el poeta verdadero escucha. El amor, la búsqueda de la belleza, el erotismo, esa persiana que se cierra y se abre, símbolo inequívoco del deseo sexual y que no solo se encuentra presente en la alcoba de los amantes, también aparece en otros espacios o estancias de la casa, a veces en el desorden de lo cotidiano, entre los quehaceres domésticos y los inocentes juegos de mesa. Un libro de poesía que no deja de ser una reflexión sobre el amor y sus dones, pero también sobre la realidad y el deseo, que diría Cernuda, el sentimiento de pérdida o ese miedo terrible que el amante tiene a no ser correspondido. Y como antídoto, la figura de la abuela con su aguja en la mano y sus sabios consejos. Esa abuela tierna y exquisita que le exhorta al amor, porque la caricia abre surcos invisibles. Y si te caes, levantarse del suelo, le dice, con la dignidad de una hoja que se desprende del árbol. Porque si algo sabe el poeta de Benalú, es arrancar las malas hierbas a la tristeza, arrugarle las camisas a la vida. La emoción, nos dice, en un bellísimo poema, no consiste en mantener las prendas impolutas, consiste en saber que vienes a verme y aún así sigue intacta la sorpresa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hablo, ¿no? Ahora, pues, yo ya casi me iba para mi casa con lo que han dicho José Antonio e Isabel. Para mí es un verdadero placer acudir a Jerez. Yo siempre cuento que yo estudié en Cádiz, que no tengo ningún lazo en teoría con esta ciudad, pero la vida se empeña en llevarme un poco la contraria y cada vez que vengo a Jerez es como si estuviera en mi propia casa. No sé ya cuántos libros he presentado aquí, 5, 6, 7, no sé. Creo que menos entrevistas con la palabra, porque me cogió muy jovencito y a mí me daba vergüenza hablar en público y creo que la única forma de darle rienda suelta a mi corazón era a través de la palabra. Pues casi todos han llegado a oído de la gente de aquí, pero gracias a un espacio mágico como es la Fundación Caballero Bonal. En otro espacio también en Jerez, pero fundamentalmente aquí. Y entre otras cosas, porque yo me siento encantado, es porque Pepa es una de esas escritoras, cuando uno empezaba a estudiar y a sentir ya la poesía como algo suyo, una de esas escritoras que uno admiraba. Una de esas escritoras que tuve la suerte, porque cada vez que le decía, vente para Benalú, que vamos a dar una charla, que vas a dar un recital,
pues ella venía a Benalú y echamos pues una jornada tanto en la biblioteca como en el instituto o en cualquier espacio. Merece la pena. O en una compañía. La excusa era encontrarnos, la excusa era girar en torno a la literatura, y la excusa yo creo que en el fondo consistía en crear un mundo más humano, un mundo más sensible, un mundo que parece, ¿no?, salir desfavorido cuando se asoma a la calle. Pues estoy en el mejor sitio posible, con la mejor compañía, pero luego, claro, esto a mi izquierda. A mi derecha, pues, ¿qué voy a decir? Pues José Antonio lo conocí por casualidad. Nos chocamos prácticamente en Benalú. Él iba con una amiga, nos tropezamos, empezamos a hablar y de repente, pues él buscó cosas mías y me dice, pues tengo un espacio en medio del campo a las 12 de la noche, vente a recitar. Y a partir de ahí, pues se creó, o tejió una amistad, ¿no?, esas amistades que se mueven con hilos invisibles, pero esos hilos invisibles son los que laten y hacen que nunca se puedan romper. Así que, claro, habla también de mí, pero por la amistad. Ya después, cuando empiece a leer los poemas, pues lo mismo cambia de opinión. Y aquí Isabel, pues Isabel igual, como he dicho, yo no tenía ningún contacto con Jerez, pero cada vez que venía a Jerez era muy bien recibido, muy bien acogido, y entre un encuentro y otro, pues siempre coincidíamos, recitamos juntos, la verdad es que una velada, un día, yo no sé cómo vino tanta gente, porque fue un día, fíjate que no llueve nunca, pues fue el día del diluvio universal. Estamos los dos asustados diciendo vamos a recitar uno para el otro porque aquí no hay absolutamente nadie, y se llenó. No, es que casi no cabía la gente en el Damajuana. La verdad es que fue una velada magnífica, increíble. Bueno, la lluvia se supone que también, ¿no?, nos invita a que los pájaros canten, ¿no?, y que uno se suelte como si pudiera, ¿no?, volar, ¿no?, o tener alas. Y claro, también con Isabel lo que me ocurre admiración por su poesía, por saber hacer las cosas en condiciones, pues por en el fondo hacer de lo cotidiano, de lo que uno va viviendo día a día, un ejercicio de maestría, un ejercicio, pues yo creo que de sabiduría para todos nosotros que tenemos la suerte de poder leerla. Y claro, pues entonces estoy perfectamente acompañado, que yo digo, que esta gente hable, que escuche y nada, yo me voy al público con ustedes. Porque claro, la parte importante, aquella que hace que uno escriba, primero son las pulsaciones que uno pueda tener, pero fundamentalmente es el público que aguanta estoicamente en una sala con todas las posibilidades que hay en esta vida y deciden y se decantan por escuchar poesía. Yo creo que como he hablado tanto, yo voy a comentar un poquito las 5 partes, pero muy rápidas, del libro, y lo que voy a hacer es leeros algún que otro poema. Me voy a quitar las gafas porque no veo. Digo, voy a poner las gafas para ver a ustedes, pero ahora para leer necesito quitarme las gafas. Ya uno llega a una edad que le cuesta trabajo. Pues el libro se divide en 5 partes. Estamos hechos de principios, porque yo estoy ya siempre cansado de que todo tiene un final, todo tiene un final. Y no, estamos hechos de principios, al revés. Siempre tenemos una oportunidad de arrancar de nuevo. Y así es como surge o brota
hacemos, después de la casa, que la segunda parte se llama hogar, la hacemos hogar, la habitamos, porque un espacio solo alcanza ese aliento de vida cuando lo llenamos de experiencia, cuando lo llenamos de emociones, cuando compartimos momentos con las personas que nosotros apreciamos. Una vez que ya estamos asentados en nuestro propio hogar, ¿qué es lo que hacemos? Viajar, movernos, porque está muy bien contemplarse uno mismo, pero para llegar a lo más profundo de un ser humano, lo importante, o yo creo que lo fundamental, es salir afuera, para conocer otra forma de entender el universo, otro modo, podríamos decir, de desenvolverse en la vida. Pues una vez que pasa eso, hay que ponerle chispas, y entonces está fuego en la piel. Concebir la vida como una pasión, entregarse siempre al 100% o al 200% en cualquier actividad cotidiana que uno realice. Porque yo creo que es la mejor forma de vivir, porque caminar de puntillas por la vida no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que mojarse los tobillos, las rodillas y, si hace falta, cubrirse de agua hasta el cuello. Y el último, el fruto de la cosecha. Después de que hacemos un recorrido, pues cosechamos aquello que hemos ido cultivando pues a lo largo de los años. Esto es la estructura del poemario, esta es la estructura del libro, pero es que yo creo que es una forma de interpretar lo que nos está ocurriendo a cada uno. Pues así es como tengo montado el libro, Descifrarte. No se iba a titular Descifrarte, no sé si empezar por ahí. Iba a tener un título un poco más largo, y como era muy largo, me dijeron que buscase, o me aconsejaron un título más concreto, con una palabra. Dice, una palabra parece que transmite más información. No voy a decir el título porque si no desvelaría el final de este poema, que se titula La cosecha. La mañana se desvela en el campo. Un pequeño huerto trata de olvidar su hilera de cicatrices con unas semillas, y llueve. Un viejo jornalero siembra la paciencia con sus gastadas uñas. Así es la vida. Un puñado de heridas, un manojo de raíces que abrazan con ternura la tierra. Ya no soy un niño. El sol ha madurado en los arbustos y una granada se hace hermosa en las arrugas. Estoy mayor, me repito a mí mismo, y sin embargo, ¿cómo explico que yo siga temblando cada vez que tus manos cogen un membrillo amarillo de las ramas? Lo limpias con la blusa y te lo llevas a la boca. El amor se despierta bajo la falda abierta de un mordisco. Me asomo al huerto, le arranco las malas hierbas a la tristeza, le arranco al deseo las hojas o la ropa, ya no sé lo que digo. Un beso se adentra en el laberinto incierto de tus labios. Aprendo a caminar en el espejo de tus pupilas, y con los zapatos heridos de belleza y de polvo exclamo: quien siembra latidos recoge corazones.
este es uno de los poemas más largos, pero también hay otros más cortitos, uno muy muy corto, haciendo referencia a la piedra, que la pobre tiene una mala prensa, que parece que no tiene corazón, destaca por su dureza, pero yo creo que tiene algo oculto, algo escondido. La piedra. Arrojé una piedra al interior del pozo. Jamás se llega al fondo de un corazón que ama. Ahora, ya que habéis hablado del erotismo, de la sensualidad, pues vamos a leer un poema de ese estilo. A mí me gusta jugar un poquito con las palabras, darle un uso nuevo o diferente al que se le suele dar. Hasta el silencio es más hermoso cuando te desnudas. Sobran todos los versos del poema cuando sobre el colchón te derrumbas y yo caigo rendido a tus sueños. Te desvistes sin más con ese gesto tuyo de apartar la derrota y el cansancio. Estás ahora más desnuda, ahora que tu pelo cae a tientas sobre la espalda, donde aprendo geografía cada vez que mis labios recorren el paisaje de tus pecas. Escribo sobre el folio abierto de tu piel. Yo te miro y mis ojos se suben a las ramas. No hay mayor laberinto que el misterio insondable de tu ombligo. Es tu vientre un cuenco de frutas desatadas, el columpio de un niño en el parque, una lluvia que dibuja la tarde en los cristales. Es tu gemido, la pintura arrojada a un lienzo en blanco y la blusa manchada de colores. Es tu seso un jilguero intranquilo que abandona la paz aburrida del nido. Es el deseo un cántaro con agua que se rompe en 1000 pedazos cuando bebo. No sé cómo explicarlo. Hasta el silencio es más hermoso cuando te desnudas. Muchas gracias. Y ahora, yo no sé si alguno tiene un sueño. Este libro, este poema lo he cambiado tantas veces que la primera vez, hace 4 o 5 años, o 6, creo que no conserva prácticamente nada de cuando lo leí antes de publicarlo. Y es que, claro, a mí me gustaría, me imagino que a mucha gente, crecer, convertirse en un viejecito y tener una casita en la playa. Y ahí, todas las mañanas, pasear poco a poco con la persona que amas. Entonces, como siempre se dice, que para que un sueño se haga realidad hay que visualizarlo, digo, yo no voy a visualizarlo, voy a escribirlo para tenerlo presente cada vez que abra el libro. Una casa con vistas al mar. Tropecé con tus ojos a tientas en penumbra. ¡Qué hermoso paralelismo! Los árboles se quedaban sin hojas y yo asistía a tu desnudo. Levantaste la cortina y la luna vino a decirme que la vida se enciende en tus caderas. Desde entonces no he sabido apagarme. Llegaron los gemidos, pero solo toqué el cielo
cuando te vi dormida entre mis brazos, cuando el mundo descuente los latidos, quiero vivir en una casa cerca de la playa y pasear contigo por la orilla como olas de espuma que no se cansan de lamer el corazón de la arena. Pasa el tiempo y el amor no envejece. Es la ventaja de tener sueños con vistas al mar. Te despiertas, me despierto. Una brújula es el tatuaje que tu boca deja en mi piel. Nos detenemos en ese acantilado al que se asoma la pasión a borbotones de las caricias lentas. Bésame sin agujas ni relojes. Quiero ser como un pájaro que se posa en un tronco. ¿Lo ves? Alas y canto tan solo. Y es feliz. Yo escribo la poesía desde el optimismo. Siempre se piensa que hay que escribir cuando uno está triste, cuando le duele la vida, pero yo creo que también una forma de recrear la sonrisa es escribiendo esos momentos que merece la pena vivir, merece la alegría vivir. Por encima del hombro. Esto fue una amiga mía, jovencita, que estaba un poco depre y me dice: ¿tienes un texto para elevarme un poquito el ánimo? Y digo: pues si te esperas, voy a intentar escribirte algo. Y escribí por encima del hombro. Si pudiera coger a la tristeza por el cuello y explicarle que ya estoy cansado de sus camisas negras, de sus silencios como nudos de corbatas demasiado apretados, y si me pidiera una prenda de colores vivos para salir de fiesta sin quedarse en casa, solo una cosa le diría: no es necesario que te arregles tanto, ponte por encima del hombro una sonrisa. Qué bonito. Y ahora, el mal estudiante. El mal estudiante es como una vuelta a la infancia, como habéis dicho, como ha dicho José Antonio, tengo un niño, ya tiene 13 años, ya no es tan niño, y uno va volviendo, ¿no?, hacia atrás a través de los pasos que él va avanzando hacia adelante. Y se me ocurrió aprender a vivir a través del ejemplo de un niño. El mal estudiante. Yo me refugio en la palabra cuando tropiezo con la vida. No aprendo con los años, no aprendo de los más pequeños. El niño herido esboza un crepúsculo de sangre en sus codos o en sus rodillas cuando cae al suelo. Se sacude el pantalón triste de la inocencia, sonríe abiertamente y sigue sin memoria con el juego. El siguiente se titula Se me olvida el paraguas cuando llueve. Intento describirme un poco el desastre de persona que soy, pero
siempre digo que gracias a la palabra siempre uno puede encontrar la salida. Gracias al corazón, independientemente de los tumbos que uno vaya dando, pues uno encuentra el camino. Ya sabes mis defectos. Soy tan torpe que no podría enumerarlos en un poema. Ya sabes que no sirvo para príncipe azul. Soy rudo y primitivo en mis latidos y no salgo del blanco y negro. Mi corazón destiñe los colores. Ya sabes que te miro con las pupilas encendidas. No es sano tanto sol en la mirada. Ya sabes que me entrego como una ola sin freno y te asustan de golpe los abrazos arrebatados en la orilla. Ya sabes que en invierno se me olvida el paraguas cuando llueve. El puente. Este es un poema también muy cortito. Me gusta colocar de vez en cuando poemas así tan directos para hacer un poco reflexionar y sentir al mismo tiempo al lector. Me asomo al puente, pienso en ti y el agua da saltitos de alegría. O otro parecido, el encuentro. Llegué, tú me miraste y a mi vida se le añadieron otros ojos. Y todo el mundo ha bebido agua en una fuente, ¿no? Pues, digo, la pobre nunca, pocas veces le han dedicado un poema, ¿no? Además un poema solo, a la plaza, y solo a la fuente. Nada de las personas, y mucho menos. La plaza. Fui a la plaza y besé los labios de la fuente. No se apaga con un beso la sed, al contrario, se enciende. Yo creo que ya el último, ¿qué hora es? Pues si queréis hacer una pregunta, ir pensando las preguntas, que no sean muy difíciles, porque si no se las paso a esta gente que está en Voy a leer el temblor de las hojas que bailan. Y esto fue algo que me ha pasado una vez en la vida. Me fui a Fuente Vaquero, a la casa natal de Federico García Lorca, y saliendo, no sé cuántos kilómetros, 5, 10, 15, no recuerdo, me encontré con un bosque, una carretera muy larga, como las películas de miedo, y un bosque con unos árboles muy altos. Y de repente se escucha como un ruido, como un sonido, y es el otoño cayendo al suelo. Yo había visto alguna que otra hoja suelta, pero no, era una lluvia de hojas, pero una lluvia total. Paré allí el coche como pude, me metí en un rincón y caminé con mi pareja hacia el bosque. Al fondo se escuchaba el rumor de un río. Lo que ocurre es que la lluvia caía cuando ella quería, no cuando a mí me apetecía. Miraba a la izquierda, ni una hoja. Digo, hay que ver qué mala suerte, ya que para el coche me metió aquí. Miraba para otro lado y nada. Pero te distraía y de repente caía una lluvia de hojas, pero enorme, increíble, una hoja pero impresionante, desde arriba, bailando, danzando,
Digo, esto es un espectáculo único. Y se me ocurrió escribir el temblor de las hojas que bailan. No soltaste una palabra asombrada. De inmediato, el paisaje dejaba en tus pupilas el rubor de la tarde. Me detuve un instante. Nos bajamos del coche. Un inquieto sendero nos llevaba a la orilla del río. Una hilera de álamos nos prestó el oído. Una lluvia de hojas pintaba una acuarela en el lienzo del bosque. Parecían góndolas que en el aire danzan como un racimo de suspiros. Nunca había visto un otoño cayendo ante mis ojos, ni tus ojos cayendo de los árboles. Te miré de reojo. Era imposible distinguir la luz de tu sonrisa. Eres el silencio del viento antes de la caricia, el amor de las manos que escriben, el temblor de las hojas que danzan. ¿Tenía alguna pregunta? Que no está muy difícil, ¿eh? No, yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a felicitar por tu presentación, por tu obra, porque realmente, siempre te lo he dicho, eres profundo. Y ahora que acabas de venir, de cuidar y sostener con tu corazón a los volcanes dormidos, se te nota la fuerza al expresarlo. Muchas gracias. Te doy mi enhorabuena al margen de tres cosas para mí importantísimas que has mencionado. La vida hay que vivirla, por supuesto, e implicarse al 100%. Es el primer principio de calidad. Ponte al 100%, aunque des el 60%, pero ponte. Y eso es la vida, vivirla al 100%, instante a instante, sentirla, independientemente de donde estés. Por otro lado, el saber escucharte. Lo has mencionado también. Tú puedes viajar por el mundo, pero ¿y viajar por tu propia tierra? La mayor parte de las personas no se conocen. Y viajar por tu propia tierra, identificas tus sentimientos. Y por tanto, hazlo enfrente. Y aprendes a respetar. También lo has dicho, me ha encantado. Y se refleja en tu obra. Gracias te doy. Yo ya me he quedado sin palabras. Yo no lo he preparado, ¿eh? Me ha salido del órgano. Tienes que hacer un poema sin palabras. Pues, ¿queréis hacer alguna pregunta más? No, yo quería Sí. celebrar contigo. He llegado tarde, pero recuerdo la primera vez que nos conocimos aquí en La Bonal. De eso hace ya Muchos años. Fíjate que se me ha puesto el pelo blanco. Y bueno, felicitarte por saber vivir tan hondo que es inexplicable poder escucharte, no sentir y no volar, porque eres capaz de transmitir todo eso en tu poesía, en tu escritura. Sabes que llevaba mucho tiempo deseando volver a escuchar tu voz. Y siempre recuerdo cuando has leído el poema de Detrás de por encima del hombro, me ha recordado una noche en el Pai Pai, en el que yo estaba muy triste y tú no menos triste. Entonces, has sabido y sabes vivir, sentir a tope y que los demás nos transmitas esa gana de vivir como tú. Lo dicen siempre tus poemas. Es como
necesario más que el psiquiatra alerte. Pues nada, en uno de los libros, es que este no lo he traído, Reflexiones, ejercicios por el corazón, un escritor hizo una crítica y digo, un libro de prosa poética, sí, de poesía, pero dio a entender que era casi un libro también que podía servir como un libro de autoayuda. Y digo, bueno, no sé, pero bueno, es otra forma de verlo, que yo creo que la vida hay que vivirla, hay que buscar siempre la parte amable, porque ya las zancadillas se ponen solas, no hace falta ir a buscarlas. Incluso en las zancadillas hay que buscar siempre aquello que nos pueda gustar. A ver, estoy buscando una cosa a raíz de tus palabras, pero no lo encuentro. Yo ya no encuentro ni poemas, para que vean que... De todas maneras tengo que leer uno, porque ahora que me he acordado, Shari me ha dicho, tienes que leer el poema de tu abuela. Y como lo ha mencionado también Isabel, pues... Bueno, venía a decir a raíz de lo tuyo, no sé las palabras exactas, pero algo así como dice, cuando me he encontrado contigo, tengo alas y no quiero volar. ¿Qué? A veces pasa. Exacto. pues él no sé exacto el verso porque no lo encuentro, vas contigo, ¿no? Está ahí volando seguramente. Ya, Totalmente. ya hemos hablado. Yo creo que como se está volando más de 4, como las hojas. A ver, pues el poema de mi abuela es una aguja a mano. Es un poema, es mi abuela, pero es un poema erótico. No sé cómo... Hombre, mi abuela pobre no... no me hablaba de sexualidad ni nada de eso, pero sí sabía siempre estar y tenía una forma de ver la vida que es la que deberíamos copiar cada uno de nosotros, porque parte de la experiencia, parte sobre todo de la sabiduría de haber vivido mucho más tiempo que uno. La abuela me decía que siempre tuviera a mano una aguja. Hay costuras que se desconchan contra la pared del recuerdo y un hilo desatado sirve para tirar del corazón. La abuela me decía que abandonara de inmediato si el cuerpo no vibraba como un globo que se desinfla antes de hacerle un nudo. Solo quien cose la vida a su antojo advierte el mapa del tacto en los dedos. La abuela me decía que amaras sin miedo. La caricia abre surcos invisibles entre los muslos. El agua tiembla cuando cae en la fuente de mis labios. La abuela me enseñó a levantarme del suelo con la dignidad de un anciano que camina al compás de un bastón desgastado. Después de tantas cicatrices, he aprendido a acoger ese dedal de carne que corona tus pechos, esa desnuda piel tan hermosa como nidos dormidos en la sed de las ramas. Yo quiero hablar. Habla todo lo que tú quieras. Alejandro, a mí me gusta escucharte porque tienes un acento gaditano potente y me encanta escuchar poesía en mi acento. Eso me gusta de ti. Tenemos la costumbre a veces de querer neutralizar nuestro acento. Tú lo haces, lo usas sin pudor y eso a mí personalmente me agrada mucho. Yo te voy a hacer una pregunta relativa a la composición. Porque tú tienes poemas que son muy cortitos y luego poemas que son más largos. Entonces, ¿cómo surge eso? De pronto surge una idea y la conviertes en poema
Digo, me refiero a los poemas cortos. Está claro que has explicado algo con el tema de la lluvia de hojas, ¿no? Que es un momento que tú vives y que tú lo reflejas luego. O el deseo y el sueño de caminar por la playa. Yo tengo la suerte de vivir frente a la playa, pero bueno. Pero caminar en la playa con ese... Empiezo a odiarte ya. con esa imagen, ¿no? Pero esos poemas cortos, breves, que se escapan como un susurro, ¿eso cómo nace, en tu caso? Yo no sé, Pepa, yo no sé, Isabel, para mí, aunque el borrador o la idea puede salir casi a borbotones, el poema es un ejercicio de larga distancia, muy larga distancia. La idea es que resulte muy sencillo, muy fácil, que lo pudiera escribir, hacer cualquiera, pero en el fondo tiene un trabajo de meses, incluso a veces de años. Porque hay que pulir letra a letra, palabra a palabra. Los cortos evidentemente son más rotundos o más redondos, pero quizá hay que corregirlo 500 veces. Tú eres de los que corrige, entonces, está claro. Muchísimo. Y los largos, pues prácticamente el mecanismo es parecido, pero lo que ocurre es que yo no escribo un poema hasta que no tengo claro cómo voy a terminarlo. No te estoy diciendo de las palabras con lo que le voy a terminar, pero tengo que tener claro cuál va a ser ese giro, esa sorpresa, ese asombro, esa emoción. Que después, las palabras exactas, las más correctas, necesitaremos su tiempo. Pero hasta que no tenga esa vuelta de tuerca final, pues no empiezo a escribir el poema. Le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Y además una idea que lleva años, algunos meses, que depende muchas veces. En ocasiones está leyendo un poema, o está leyendo incluso una novela, o un episodio de una anécdota, y no es que tú encuentres ahí la palabra, pero encuentras el hilo. Y ese hilo empieza a crecer. O si no empieza a crecer, uno con ese hilo empieza a tejer un abrigo, una camisa, depende. Y entonces, claro, si queda un dedal, pues sale el poema corto. Si sale un abrigo, pues ya sabes que es el poema largo. Pero en el fondo, la raíz o el arranque, en mi caso, es el mismo. No sé si te... Sí, he perfectamente, aclarado. perfectamente. Me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? El corregir y trabajar. Yo siempre digo que puedo escribir un libro en una noche y tardo 5 años en corregirlo. Y es verdad, o sea, yo escribo muy deprisa, pero luego corregir, y claro, y 2 o 3 años después, como no estás viviendo ese momento, hay cosas que te parecen absurdas y dices, pero yo hemos puesto esto, y lo varía, y al final tiene un cambio bestial, ¿no? Pero de madurez es muy importante echar el libro en salmuera. Para mí eso es esencial. Es igual que las emociones. Es muy difícil que tú tomes una decisión correcta en caliente, con las emociones a flor de piel. Tú tienes que esperar que se enfríe. Cuando enfríe, entonces puedes utilizar un poco la cabeza. Pues el poema, yo diría que es al revés, ¿no? Tú tienes que utilizar la cabeza y luego vestirlo de emoción. Fíjate, que es una vuelta de tuerca al revés. ¿Por qué? Porque tú en caliente no eres capaz de escribir nada, no te va a salir nada. Es cuando ya lo has meditado, tú dices, bueno, ya esto lo tengo propio, ya lo he adoptado, ya lo he asimilado, ya lo he asumido. Entonces, pero claro, tú lo estás asumiendo, sí, desde el corazón, pero desde aquí. Y cuando desde aquí, entonces ahora voy a vestirle con las emociones originales con las que venía. Porque si tú quieres las emociones, sí, te sale una palabra muy viva, mucha sangre, mucha pasión, pero una vez me dijo, creo que fue José Mateo, que es muy bonito, un grito, pero que si te llevas todo el tiempo gritando,
cansa el oído del que te escucha. Pues así. Entonces tú tienes que acallar ese grito, luego escribirlo y después darle el tono que le corresponde. Pero es verdad, Alejandro, es verdad que hay que partir de una sensación, un sentimiento, aunque sea instantáneo, una idea que te surge desde dentro. Claro, lo tienes que vivir tú. Claro, y eso, eso lo tienes que adornar luego y ya, lo que tú dices, ¿no? Madurar lo que decía María, ¿no? Dejarlo en que aderece un poco. Es como la fruta, tú no puedes coger la naranja cuando a ti te dé la gana. La naranja va a acudir a ti, ¿no? Cuando hay un poema que es de la emoción, que yo digo que la emoción no consiste, en la ley de Isabel, ¿no? En mirar algo bonito, sino que ese algo bonito, en un momento dado, se detenga en ti, ¿no? Está claro. Pues así, es que yo cuando hablo de poesía, porque la gente se cree que la poesía es diferente a la vida, y es una manera de desenvolverse también en la vida, que no cambia, es una faceta más de la vida. Hombre, ser poeta en cierta medida es una manera de vivir. Exacto. ¿Queréis alguna pregunta más? Leo algo inédito, Sí, es prosa poética, se titula El corazón va más allá de las palabras. Y es con los tópicos, jugando con los tópicos y siempre llevarlo un poquito más allá. Y desmentirlo. Y burlarlo un poquito con ellos, ¿por qué no? Ya que no hablan, pues yo tengo esa libertad y esa ventaja. No hay tanto amor en las palabras. Se creen muy listas y no son capaces de latir como la hoja que se estremece bajo el peso de un pájaro. No hay tanto amor en las hojas. Se creen muy libres y viven atadas a la horca de las ramas. No hay tanto amor en el viento. Se creen los dueños de la caricia y sin embargo no han sentido la magia de tus dedos sobre las nubes. No hay tanto amor bajo la lluvia. Se creen impermeables a la sonrisa y no todas las alas detienen el vuelo a causa del agua. No hay tanto amor en la luna. Se creen irresistibles a la noche y hay farolas que se encienden con el breve ardor de una mirada. Yo me he hecho palabra, hoja, viento, lluvia y luna. Y es que a veces, en muy contadas ocasiones, el corazón va más allá de las palabras. Pues nada, si alguien quiere adquirir un libro, pues aquí están, y si no, pues yo encantado de estar en Jerez, encantado de estar también acompañado arriba y ahí con ustedes. Infinitas gracias por tener la paciencia, dedicarle una hora o una hora y algo a algo que no tiene nada práctico, ¿no? Aparentemente, como es la poesía. El corazón. Ya, pero eso no vende, ¿no?